Nuestra reunión clínica, la presentación del doctor Felipe Leal sobre hipertensión pulmonar y embarazo. Les contaba a los becarios internos antes de la entrega de turno que tuvimos un caso que nos pareció súper interesante y que hizo necesario revisar el tema durante el mes pasado. Doctor Leal. Bien, buenos días. Soy el doctor Felipe Leal, becado de ginecología, como dijo el doctor. En esta ocasión mi tutora fue la doctora Francine Martínez y les vamos a presentar hipertensión pulmonar y embarazo, actualización en el tema y manejo durante el periodo gestacional. Entonces, comenzamos revisando el caso clínico. Es una paciente que es conocida por este servicio. Una paciente de 41 años, con antecedentes de trombofilia por mutación del factor 5 de Leigh y déficit de proteína C, antecedentes de múltiples episodios de eventos tromboembólicos, 2 TDP y 3 TEP, lo que lo llevó a presentar un TEP crónico, una hipertensión pulmonar que en un inicio se estudió como moderada, pero finalmente en estudios posteriores se demostró que era severa y un diagnóstico de edema bronquial. En cuanto a antecedentes quirúrgicos, la paciente presentó una anexectomía derecha por un endometrioma torcido en marzo de ese mismo año. Y múltiple de dos cicatrices cesárea anterior. Ella ingresó en agosto del año 2022 cursando un embarazo de 19 semanas derivada del poliaro para su hospitalización debido a que presentó una exacerbación de su patrón habitual de disnea con disminución de la capacidad funcional, disnea paroxística nocturna e intolerancia al DPQ. Bueno, durante su hospitalización fue evaluada por distintas especialidades: cardiología, broncopulmonar, hematología, anestesia y neonatología durante el segundo trimestre. Se realizaron varios exámenes complementarios para actualizar el diagnóstico y poder establecer el pronóstico, que los vamos a revisar en las diapositivas siguientes. Y debido al resultado de estos exámenes, la paciente se demostró que tenía una hipertensión pulmonar severa y se ofreció la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la cual rechazó, por lo que se decidió su hospitalización en TIM. Estuvo hospitalizada, recibió tratamiento con Clexane, con sildenafil, furosemida y espironolactona, indicados por el cardiólogo, y salbutamol. Aquí podemos ver el ecocardiograma de agosto del ingreso, donde se pudo demostrar un aumento de presiones derechas significativas con compresión parcial del tracto de salida del ventrículo izquierdo y una hipertensión pulmonar severa con una presión de la arteria pulmonar de 96,7 milímetros de mercurio. Se realizó además un angiotac que demostró hallazgos sugerentes de TEP crónico, fue revisado por radiología intervencionista, al cual no le impresionó que los síntomas de la paciente correspondieran a un TEP agudo, sino que tenía hallazgos sugerentes de un TEP crónico. Además se realizó ProBNP para evaluar insuficiencia cardíaca, el que resultó en 50, un estudio de SAF negativo, un test de caminata de 6 minutos de 240 metros, que tuvo que ser suspendido porque la paciente comenzó con desaturación, una espirometría normal y un test de metacolina que demostró una hiperreactividad bronquial moderada. Bueno, se mantuvo durante su hospitalización hasta la semana 24, donde se indicó maduración fetal con corticoides. Estaba planeada la cesárea a esa edad gestacional debido al pronóstico ominoso de la paciente, pero ella decidió continuar con su embarazo durante 2 semanas más. Finalmente se hizo cesárea más esterilización quirúrgica el 3 de octubre, bueno, con anestesia neuroaxial espinal y sedación con morfina, y estaba categorizada como ASA 4. Nació un recién nacido de sexo masculino de 1,2 kg, 35 centímetros, Apgar 5,7. La intervención se describe con pérdida hemática escasa y sin descompensación hemodinámica, sin incidente. En el posparto inmediato se traslada a UCI, se mantiene durante 4 días y se traslada a sala. Durante el puerperio se realizó traslado de neocintrón y se da de alta el 6º día de puerperio. Bueno, y broncopulmonar de acá del hospital consiguió una cita en el hospital del tórax en Santiago. Hace poco nos comunicamos con la paciente, me dice que en Santiago le están actualizando todos los exámenes porque es candidata a una tromboendarterectomía pulmonar. En el fondo consiste en retirar todo el tejido fibrótico de las arterias pulmonares, capa por capa.
Y en cuanto al recién nacido, fue dado de alta a los 3 meses, estuvo hasta los 5 meses con oxígeno domiciliario, las 24 horas, y debido a su buena evolución, se suspendió y quedó en controles con broncopulmonar y neuróloga infantil. Actualmente ya tiene 7 meses. Bueno, ese fue el caso clínico. ¿Tiene algún método anticonceptivo? Sí. Bueno, a raíz de este caso clínico, que fue bastante conocido y discutido por el servicio, decidimos revisar el tema. Esa va a ser nuestra hoja de ruta. Comenzamos entonces con la definición. Bueno, la hipertensión pulmonar es un síndrome, tiene un conjunto de síntomas y signos que están causadas por distintas etiologías, que finalmente llevan a un aumento progresivo de la carga vascular pulmonar, tanto de presión como de volumen. Eso genera una remodelación vascular, una hipertrofia y remodelación del ventrículo derecho, y finalmente eso genera una hipertrofia ventricular derecha, posterior dilatación del ventrículo, y finalmente shock cardiogénico con muerte. Y es definida hemodinámicamente por una presión arterial pulmonar promedio en reposo mayor a 20 milímetros de mercurio, medida a través de cateterización cardíaca derecha, que es el gol estándar en estos pacientes. Y eso asociado a una presión de resistencia, una resistencia vascular pulmonar sobre las 3 unidades de Wood, que también es una medida de presión. En cuanto a epidemiología, algunos datos en población general tiene una prevalencia de 15 a 60 casos por millón de habitantes y una incidencia de 2 a 10 casos por millón por año. Afecta principalmente al género femenino, entre un 60 y un 80%, y los subtipos más comunes son la hipertensión pulmonar primaria y la asociada a cardiopatías congénitas. Y algunas palabras de hipertensión pulmonar primaria: tiene un diagnóstico promedio de 36 años, el 25% son mujeres diagnosticadas durante el embarazo, por lo que no es baja la probabilidad de que como obstetras nos encontremos con estas pacientes. Tienen una sobrevida promedio de 6 años y una mortalidad que varía entre 90 al 36% dependiendo de la literatura revisada. Sí se ha visto que la mortalidad ha ido disminuyendo a través de las décadas, y asociándose principalmente mayor mortalidad a hipertensiones pulmonares severas y aquellas que están asociadas a comorbilidades. Buscar dirigidamente la enfermedad tromboembólica, que es la comorbilidad más común, y sabemos que el embarazo es un estado procoagulante. Bueno, aquí en el recuadro de la derecha les muestro distintos estudios que fueron realizados a través de los años con el porcentaje de mortalidad reportado, en promedio un 13,5, y se ve que ha habido una disminución progresiva de estos valores. Y en el recuadro del lado izquierdo les muestro las causas de mortalidad relacionadas al embarazo en los Estados Unidos, donde se puede ver que las condiciones cardiovasculares, que no son catalogadas como tromboembolismo pulmonar o miocardiopatía, forman la primera causa de mortalidad en este país. Durante el año 2021 se hizo una revisión sistemática que evaluó los diferentes outcomes que presentaban estas pacientes. Esta revisión abarcó datos desde el 2008 hasta el 2018 y muestran que la mortalidad continúa siendo elevada y que el embarazo aún se contraindica debido a su alta morbilidad y mortalidad tanto materna como fetal. Esta revisión incluyó 3 estudios con un N de 272 pacientes. Se evidenció que en el 58% de los pacientes existía un parto prematuro, con una media de 34 más o menos 1 semana, y la mayoría fue parto por cesárea, un 76%. Y ahí podemos ver las tasas de mortalidad reportadas en esta revisión sistemática. En la mortalidad total o global era del 12%, y por subtipos ahí pueden ver la idiopática un 20%, cardiopatías congénitas del 11%, otras afecciones del 6%, el síndrome de Eisenmenger de 36%, que es uno de los síndromes que tiene una mortalidad muy elevada, que consiste en hipertensión pulmonar severa asociada a shunt de izquierda a derecha, generalmente por una comunicación interventricular. Y en cuanto a la tasa de mortalidad neonatal global, se reportó un 4%. En ese mismo estudio, además, se analizó en qué días fallecían más las pacientes.
Y ahí podemos ver que la mortalidad principal es entre la primera y la segunda semana, y en el 60% de los casos entre el día 0, entre el parto y el día 4. Y en el recuadro de la izquierda ahí podemos ver los porcentajes de tasas de porcentaje de mortalidad y cómo han ido disminuyendo con el paso de los años. Y en esta revisión se reportan las siguientes causas de muerte: insuficiencia cardíaca derecha, paro cardíaco, crisis de hipertensión arterial pulmonar, preeclampsia y sepsis. Principales causas de muerte. Otro estudio realizado en Nueva York, pero de datos de registros de egresos hospitalarios, no son datos clínicos, que evaluaron desenlace obstétrico. Ellos vieron el código diagnóstico de hipertensión pulmonar usado allá en Nueva York, vieron que existía una prevalencia de 25 en 100.000 pacientes, me faltó un cero ahí, que estos pacientes tenían una terminación de embarazo en el 10% a término versus el 3% que no presentaba hipertensión pulmonar, y un porcentaje del 24% de parto pretérmino versus 7% que no presentaba hipertensión pulmonar. Se evidenció también que los procedimientos más comunes fueron la cesárea y la transfusión, y que los diagnósticos asociados más comunes, la falla cardíaca, el edema pulmonar agudo, síndrome de distrés respiratorio agudo, falla renal aguda y tromboembolismo pulmonar. En cuanto a la clasificación, la última clasificación actualizada es del sexto simposio realizado en Niza en el año 2018, que determinó que existían 5 grupos de hipertensión pulmonar. Este es el reporte donde se publicó el consenso de este simposio, y estos son los siguientes grupos. El grupo 1, como vemos ahí, se incluye la hipertensión pulmonar idiopática, las hereditarias y las asociadas a otras condiciones. Se agregó un subgrupo que es el 1.5, que es aquellas pacientes que son respondedores a bloqueadores de canales de calcio. El segundo grupo está caracterizado por aquellas pacientes que presentan hipertensión pulmonar debido a enfermedades del corazón izquierdo, como son las que ven ahí. El tercer grupo son aquellas pacientes que presentan hipertensión pulmonar debido a enfermedad pulmonar, a hipoxia o ambas. El cuarto grupo corresponde a aquellas pacientes asociadas a obstrucción de la arteria pulmonar. Y el quinto grupo son otras etiologías de mecanismos no bien conocidos, ¿no? De causas multifactoriales que no se pueden clasificar en el resto de los grupos. ¿En qué grupo estaría esta paciente? Pregunta para el público. ¿Sí? 4. Sí, grupo 4. Ya, en cuanto a fisiopatología, como vimos al inicio de la presentación, las distintas etiologías conllevan a una remodelación del lecho vascular pulmonar, que conlleva a una hipertrofia y hiperplasia de la pared de la arteria pulmonar. Hay trombosis in situ, que genera finalmente fibrosis, y la fibrosis finalmente lleva a vasoconstricción, que aumenta aún más la hipertensión pulmonar. Durante el embarazo hay cambios fisiológicos que pueden afectar a esta patología. Hay un aumento en el volumen plasmático, una anemia dilucional, un aumento del gasto cardíaco a 6 a 8 litros por minuto, aumento en la frecuencia cardíaca, disminución de la resistencia vascular sistémica, compresión de la vena cava por disminución que genera una disminución en la precarga del ventrículo derecho. El embarazo además es un estado hipercoagulable, y durante las contracciones uterinas o durante la involución uterina existe el fenómeno de autotransfusión, que aumentaría más el gasto cardíaco. Este aumento del gasto cardíaco genera que el ventrículo derecho, que ya está sometido a un estrés por esta hipertensión pulmonar, no logre compensar este aumento del gasto cardíaco, llevando a un estrés en la pared ventricular, llevando a isquemia, dilatación y finalmente compromiso del ventrículo izquierdo.
Y bueno, acá vemos básicamente lo mismo. Pacientes con hipertensión pulmonar presentan una sobrecarga del ventrículo derecho. Eso lleva a dilatación, a tensión de la pared, que nos lleva a disminución en la perfusión, tanto de las arterias coronarias derechas como de la pared, que nos lleva a isquemia, disminución en la contractilidad, disminución en el gasto cardíaco derecho, y esto está exacerbado, por ejemplo, durante el trabajo de parto, ya sea por cesárea, por parto vaginal, por la pérdida sanguínea y por los efectos vasovagales. Y exacerbado también por aumento en el retorno venoso, que se da por los cambios propios del embarazo, aumento en el volumen plasmático y del gasto cardíaco, y fenómenos de autotransfusión. Todo eso finalmente lleva a una insuficiencia ventricular derecha, un shock cardiogénico y finalmente la muerte. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, rápidamente se tiene síntomas bastante inespecíficos como malestar general, fatiga, se describe además disnea de esfuerzo, dolor torácico, edema, pueden presentar síncope y síntomas propios de la enfermedad subyacente que ha originado la hipertensión pulmonar. Y en cuanto a signos, aumento del segundo ruido pulmonar, soplo de insuficiencia tricuspidia y evidencia de sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho, como pueden ser aumento de la presión venosa yugular, ingurgitación yugular o edema de extremidad inferior. En cuanto a predictores de riesgo, se han evaluado distintos predictores de riesgo en estos pacientes. Como vemos acá, predictores de mortalidad, aquellas pacientes que presenten signos y síntomas de falla cardíaca derecha o colapso cardiovascular tienen un pronóstico ominoso. Y en este estudio realizado del 2012 al 2020, con un N de 299 pacientes, donde se demostró una mortalidad del 9,4%, se pudieron identificar los siguientes factores de mal pronóstico, dentro de los cuales nuestra paciente presenta los siguientes: clase funcional 3-4 y la presión sistólica de la arteria pulmonar sobre 95 milímetros de mercurio. En cuanto al BNP, nuestro paciente tenía un valor de 50, así que estaba dentro de lo normal. Y predictores de complicaciones cardíacas, se describe la hipertensión pulmonar previa al embarazo, un parto sobre las 28 semanas y una presión sobre 80 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar. Nuestro paciente contaba de dos de estos factores. En cuanto al diagnóstico, bueno, a través de la anamnesia y el examen físico, podemos generar la sospecha de este cuadro, y si tenemos la sospecha deberíamos solicitar en primer lugar un ecocardiograma transtorácico. Dependiendo de los hallazgos que encuentre, podría estudiar a las pacientes tanto con imágenes como test de rutina que se realizan, como por ejemplo un perfil hematológico, un panel metabólico básico, TSH, ProBNP, ANA, pensando en biologías autoinmunes, electrocardiograma, test de función pulmonar, y en cuanto a imágenes, tenemos la radiografía de tórax y el escáner de tórax de alta resolución. Con estos exámenes uno debería derivar a un nivel terciario, donde la paciente debería continuar su manejo, donde se pueden solicitar exámenes complementarios, pero el gol estándar del diagnóstico es con el cateterismo cardíaco derecho. Teniendo todo esto, podemos clasificar a nuestro paciente según el riesgo y realizar un algoritmo de tratamiento. En cuanto al manejo, bueno, hay distintas guías que postulan manejos bastante similares. Por ejemplo, la europea, esta es de Nueva York, una guía de unidad de cuidado intensivos, la guía de Barcelona, y también hay un trabajo reportado en Chile, como manejo anestésico en estas pacientes. En primer lugar, mencionar, antes de hablar del manejo propiamente tal, que la hipertensión pulmonar está clasificada como clase 4 en esta clasificación de riesgo modificada de la OMS para embarazo y enfermedad cardíaca. Bueno, por presentar esta categoría, tiene un riesgo extremadamente alto, entre un 40 y un 100% de presentar complicaciones cardiovasculares. Por lo tanto, el embarazo en general está contraindicado.
Entonces, la recomendación inicial de las principales guías internacionales sobre el abordaje en estos pacientes es la terminación del embarazo. Ya, como vemos ahí, en nuestro país tenemos la ley IVE, en la causal 1, se reporta la hipertensión pulmonar y el síndrome de Eisenmenger como candidatas a ser interrumpidas por esta causa. En cuanto al manejo, prácticamente todas las guías describen que debería ser un manejo multidisciplinario, donde contemos con un equipo obstétrico de alto riesgo, especialista en medicina materno-fetal, ojalá un anestesista especialista en obstetricia, coordinarse con la unidad de cuidados intensivos, con el equipo no médico, y estar preparados para la necesidad de neonatología o cirugía cardíaca en algunos pacientes que terminan en circulación extracorpórea. ¿En alguna parte? El vinagre de manzana era bueno. Durante el embarazo se describe que se debería evitar el decúbito supino, debería haber una restricción de líquido y de sodio, suspender la medicación contraindicada en el embarazo, que ya vamos a ver las diapositivas siguientes cuáles son, evaluar la necesidad de terapias alternativas como anticoagulación, diuréticos y necesidad de oxígeno, y valoración por especialistas en medicina materno-fetal, anestesiólogo, neonatólogo, idealmente durante el segundo trimestre estos dos últimos. Me lo enjuagué, me eché el vinagre de manzana en todo. Se deberían realizar citas mensuales para evaluar la respuesta a la terapia, complicaciones o necesidades adicionales, y luego, bueno, pruebas mensuales y luego semanales durante el tercer trimestre. ¿Cuál es la indicación? Se debería solicitar, como se le solicitó a la paciente, ProBNP, BNP, ecocardiograma, test de la marcha en 6 minutos, clasificar a la paciente según el riesgo de la OMS, deberían contar con apoyo psicosocial y se recomienda también la vacunación con influenza, neumococo y actualmente también contra el COVID-19. Por favor, cierren el micrófono. Como había mencionado, el embarazo es un estado procoagulante sumado a esta patología, tienen un alto riesgo de presentar complicaciones tromboembólicas, lo que descompensaría además sus sobrecargas ya disminuidas, por lo que se recomienda siempre anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular. En cuanto a oxígeno, recomendar a pacientes en aquellas que se detecta hipoxemia, una presión arterial de oxígeno menor a 60 o una saturación menor al 95%. ¿Y por qué? Porque la hipoxemia es un fuerte inductor de vasoconstricción pulmonar, o sea, empeoraría el cuadro. Se podría también usar óxido nítrico inhalado en casos de descompensación hemodinámica durante el embarazo o el parto por periodos cortos, ya que si se usa por periodos largos tiene efecto de hipertensión pulmonar de rebote. Es categoría C de la FDA. Y aquí vemos un resumen de las diferentes drogas utilizadas para tratar la hipertensión pulmonar y su categoría de FDA. Ahí podemos ver en verde que los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 sí están recomendados en el embarazo, son categoría B y de hecho tienen eficacia en reducir la mortalidad en estos pacientes. Los bloqueadores de canales de calcio se deberían usar solo en aquellos pacientes que son respondedores a estos fármacos, pero también se describe que se pueden usar. Las prostaciclinas también podrían usarse en estos pacientes durante el embarazo, también tienen eficacia en reducir la mortalidad. Como vemos, tenemos algunas prostaciclinas que son inhaladas, otras endovenosas y otras de vía oral. Y encerrado en rojo son los fármacos que están contraindicados en el embarazo, que se han demostrado en estudios preclínicos teratogenicidad. Así que no deberían usarse en estos pacientes. Y el manejo de estos pacientes debería ser escalonado según la clasificación funcional de la OMS. Se describe que en la clasificación 1 o 2, los pacientes deberían usar inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil que usaba la paciente. En clase 3 podríamos agregar la prostaciclina, y ya en fase 4 hay que hacer combinaciones de fármacos. Prostaciclina, sildenafil, óxido nítrico en caso de descompensación, etc. En cuanto a cuando nos acercamos al momento del parto, aún es tema de debate el momento de la interrupción y la vía de parto. Pude encontrar dentro de la información revisada que pacientes con hipertensión pulmonar leve, con estabilidad hemodinámica, podrían tener un parto vaginal entre las 35 y 37 semanas,
idealmente con instrumentación, forceps o dispositivos de vacío durante la segunda etapa del trabajo de parto. Y aquellas pacientes con hipertensión pulmonar severa o inestabilidad hemodinámica, se recomendaría parto por cesárea a las 32-34 semanas. Pero finalmente es una decisión que debería ser individualizada paciente a paciente, dependiendo de los síntomas, de la compensación hemodinámica, de las complicaciones materno-fetales que se presenten durante el proceso del embarazo y el parto. En cuanto a la anestesia, se recomienda la anestesia neuroaxial, ya que tendría un menor compromiso hemodinámico y menor efecto en cambios cardiovasculares, y la anestesia general debería reservarse solo para urgencias que vayan apareciendo en estos pacientes, ya que genera hipotensión, disminución de la precarga del ventrículo derecho por la misma intubación, y hay algunos anestésicos inhalados que generan un efecto inótropo negativo. Bueno, y en el intraparto se debería atender en un hospital de alta complejidad por un equipo multidisciplinario, con vigilancia idealmente en UCI, con un monitoreo estricto de los parámetros que podemos ver ahí, con una analgesia y una anestesia neuroaxial adecuada para evitar los cambios súbitos hemodinámicos asociados al dolor del intraparto. La oxitocina, por lo que pude revisar, se recomienda en infusión lenta y no en bolos por los efectos cardiovasculares que pudiera generar, taquicardia e hipotensión. Se describe que la oxitocina en bolo podría disminuir hasta 27 milímetros de mercurio, en cambio en infusión disminuye solamente 8 milímetros de mercurio. En cuanto al posparto, debería ser también vigilancia en UCI, con monitoreo continuo, balance hídrico y uso de diuréticos según necesidad, tromboprofilaxis mecánica y farmacológica por lo menos 6 semanas, laxantes para evitar el Valsalva, y la lactancia, evaluar riesgo-beneficio teniendo en cuenta que la información aún es escasa de los fármacos dirigidos para tratar la hipertensión pulmonar. Y aquí les muestro dos algoritmos de manejo durante el embarazo. Por ejemplo, este es del año 2010, son bastante similares los dos. Nos podemos encontrar con un embarazo con sospecha de hipertensión pulmonar o un embarazo con hipertensión ya conocida, donde en ambos casos deberíamos realizar exámenes tanto para confirmar el diagnóstico como para actualizarlo y poder determinar el riesgo. Se debería entregar información del riesgo de continuar con el embarazo, y si se decide la terminación del embarazo debería ser lo más pronto posible. Si la paciente decide continuar con su embarazo, entonces un manejo escalonado, como vimos recién, monitorización frecuente del estado clínico, si hay empeoramiento de síntomas se recomienda la hospitalización, un ingreso entre la semana 32 y 34, con una cesárea en la semana 34 con anestesia neuroaxial. Y monitorización estrecha finalmente en el postparto, idealmente en UCI. Y otro algoritmo que es bastante similar, también recomienda la terminación del embarazo, y este algoritmo nos muestra como la periodicidad en la que deberíamos realizar los controles, que son mensualmente durante el primer trimestre, 2 veces a la semana durante el segundo y semanalmente durante el tercer trimestre. Con las recomendaciones que mencionamos recién, bueno, el decúbito lateral, evitar las maniobras vasovagales, restricción de sal y fluidos, diuréticos, oxígeno suplementario, optimización de la hipertensión pulmonar con medicamentos dirigidos, anticoagulación crónica, siempre anticoagular a estas pacientes, y cesárea electiva a las 34-36 semanas. Y en cuanto a las conclusiones, ya finalizando, si bien vimos que la mortalidad ha disminuido a través de los años, todavía sigue siendo considerada una condición de riesgo elevado, tanto de complicaciones maternas como fetales y también de muerte. Factores pronósticos que se han visto tanto de mortalidad como de consecuencias cardiovasculares: la capacidad funcional 3-4, la presión de la arteria pulmonar sobre 1,5,
el PRO-BNP ha aumentado, por lo que son exámenes que deberíamos solicitar sí o sí. El manejo debería ser multidisciplinario, como vimos en nuestra paciente, prácticamente fue evaluada por todas las especialidades, y bueno, la recomendación inicial de casi todas las guías internacionales es interrumpir el embarazo y si se decide continuar, realizar una vigilancia estricta pre, intra y post.